Hola a todos, ¿cómo les va? Buenos días, espero que se encuentren todos muy bien en sus casas. Ahora también mirando nuestro sermón de esta mañana. Por favor, acompáñenme en una oración y vamos a continuar con nuestro sermón de esta mañana. Padre, buenos días, queremos saludarte, te agradecemos, Señor, por poder estar juntos. Esta mañana te pido por favor que me acompañes y también uses el sermón de hoy para ayudar a toda la iglesia y a todos los amigos que nos están visitando virtualmente también este día. Gracias, te amamos y pedimos que tu Espíritu Santo nos direccione, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, es una alegría poder saludarlos. Estamos con mi familia ahora acá en Santiago de Chile. Y la verdad es que así como en Santa Cruz también estamos con todos estos problemas de pandemia, de cuarentena. Aquí en Chile también la situación está bastante compleja. Y más que hablar de la cuarentena, quería, antes de empezar nuestro sermón de hoy, animarle a, a seguir las instrucciones que el Ministerio de Salud está dándonos, ¿no? Es muy importante que usemos el barbijo, ¿no? Que nos cubramos. Yo estoy sin barbijo ahora porque estoy en un cuarto solo y desinfectado también, entonces estamos bastante seguros aquí en la casa de mis suegros. Pero quería animarle a usted que nos ve esta mañana para que pueda usar su barbijo, su cubreboca, ¿no? Esta cosa que nos protege también de todos los posibles infecciones que pueden llegar, ¿no? Entonces, muy importante, mi querido hermano y mi querida hermana también que nos ves esta mañana, que seas muy cuidadosa y muy cuidadoso con este tema de la salud. Por los descuidos, básicamente, que muchas personas pueden tener, es que ahorita estamos teniendo rebrotes y estamos teniendo personas que se están enfermando por primera vez, algunos también están enfermándose por segunda vez y esperamos que no haya consecuencias fatales de ninguna persona, pero la verdad es que este coronavirus es bastante difícil, no es un virus común y corriente, así que hay que tomarlo muy en serio. Por favor, le ruego nuevamente que utilice todo lo que esté a su alcance para poder mantenerse eh, eh, fuera de peligro, ¿no? Lavarse bien las manos, como todos sabemos, aplicar alcohol gel si es que no estamos cerca de un lugar donde haya agua y jabón, pero aplicarse alcohol gel, usar el barbijo, el cubreboca, use lentes, si puede hacerlo también use lentes, si está dentro de una multitud de personas, lo mejor es que pueda proteger toda su cara, básicamente, sus ojos, su boca, su nariz, cuidar sus manos, cuidado con las cosas que toca, especial cuidado con los adultos mayores también, con nuestros hermanos que tienen edad avanzada para que podamos cuidarlos y también pedirle que cuidemos mucho a los niños, ¿no? Porque los niños juegan muchísimo por aquí y por allá. También hablar con nuestros hijos para que tomen todas las precauciones al momento de socializar con otros niños. Queremos que todos podamos vernos pronto, que todos podamos abrazarnos nuevamente como lo hacíamos antes, pero mientras ese momento llega, nuestra espera debe ser con mucha seguridad y con mucha responsabilidad, no solo por nosotros, sino que también por todos los demás, por todas las personas con las que nos relacionamos. Así que mucho cuidado, sigamos las instrucciones de los médicos que están en la iglesia, sigamos la dirección del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Hay mucha información ahora como para poder protegernos y cuidarnos de todo este virus que nos ha complicado tanto durante muchísimo tiempo. Dios quiera que pronto podamos tener las vacunas también, que nos van a ayudar a muchos de nosotros. Antes de usar la vacuna, hemos escuchado también las recomendaciones de hablar con el médico que nos trata para que el médico nos diga de qué manera podemos empezar a prepararnos para la vacuna cuando llegue el momento, obviamente, y si es que realmente la vamos a poder utilizar, porque hay personas que por problemas de salud un poco más serios probablemente no puedan poner la vacuna, pero por favor esté muy atento a todo lo que dice el Ministerio de la Salud. Bueno, ya con esta introducción hablando acerca de este virus que nos tiene tan complicado hace varios meses, quiero pedirle por favor que abramos nuestra Biblia nuevamente en la carta de Judas, porque estamos estudiando con la iglesia la carta de Judas. Y si usted recuerda, hemos estudiado bastantes cosas en esta carta. Esta es una carta muy corta, ¿no? Cualquiera podría pensar que no tiene tanta enseñanza, pero en realidad cuando empezamos a profundizar cada vez más en los pasajes que están aquí en la carta o en las cartas o en la Biblia misma, nos vamos dando cuenta que hay muchos mensajes que están escondidos o que están ahí para que nosotros podamos ir descubriendo también lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces vamos a ir a la carta de Judas esta mañana
Y hoy vamos a tener nuestro cuarto sermón, porque son 5 sermones los que tenemos preparados, pero hoy vamos a tener nuestro cuarto sermón y como ya durante varios domingos hemos estado estudiando acerca de esta carta, vamos a continuar hoy día hablando acerca de la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe. Empezamos esta serie hablando de la preocupación que Judas tenía por la iglesia, debido a que se estaban infiltrando personas que el domingo pasado también descubrimos, ¿no? Hablamos de los apóstatas, que era un apóstata. Y básicamente hablamos de que un apóstata es una persona malvada, que tiene motivaciones malignas en su corazón, que entra a la iglesia, se hace pasar por los demás porque tiene la capacidad de infiltrarse. Entonces, hoy mismo podríamos estar conversando con un hermano que no es un hermano, o con una hermana que no es una hermana, con un cristiano que no es un cristiano realmente, sino que tiene la motivación de Satanás, porque veíamos también en Juan capítulo 8 cómo Satanás es el padre de la mentira, es el engañador. Hablamos de cómo engañó a Eva, haciéndole dudar también para que pensara mal de la instrucción, del mandato que Dios le había dado a él, a ella y a él, a Adán y Eva en el jardín. Entonces hoy nos encontramos también con un mensaje que nos va a ayudar a descubrir algunas herramientas que ya conocemos, porque la verdad es que muchos de nosotros ya conocemos las herramientas que tenemos para poder defender nuestra fe. Vemos Efesios capítulo 6 y nos encontramos ahí con toda la armadura de Dios para protegernos, para enfrentar todas esas cosas que las fuerzas malignas también tienen en contra de nosotros. Pero como cristianos también Judas tiene un mensaje bien importante para la iglesia en el contexto en el que está escribiendo él en el primer siglo y que también puede ayudarnos a nosotros. Así que le voy a compartir hoy día algunas herramientas para poder saber mejor cómo usar, cómo defender nuestra fe en la práctica. Veamos, por favor, en Judas capítulo 1, desde el versículo 17 al versículo 23, vamos a leer esta mañana. Dice así la carta de Judas. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjese cómo Judas está empezando a hablar a los hermanos que habían escuchado esta advertencia de él, pero les dice, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les dice de nuestro Señor Jesucristo? Porque marca la diferencia entre los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y probablemente otras personas que se estaban haciendo pasar también como apóstoles, porque al igual que hoy día hay mucha gente que se autodenomina apóstol, se autodenomina profeta y se autodenomina con diferentes dones también que el Espíritu Santo en el primer siglo repartía entre las iglesias. Yo no dudo, obviamente, de que el Espíritu Santo pueda hoy también estar haciendo lo mismo, pero en base a la evidencia, en base a los contextos, nosotros entendemos que el ministerio apostólico, por ejemplo, terminó cuando los apóstoles murieron. Entonces, ese ministerio apostólico, que era el ministerio de los apóstoles, los discípulos que habían estado específicamente con Jesús, que lo vieron con vida, que lo vieron crucificado, que lo vieron morir, que lo vieron resucitar, es lo que marca de cierta manera el ministerio apostólico de estos hombres que habían predicado el mensaje a estos discípulos que habían recibido. Entonces Judas dice, ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y después les dice, ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Entonces estamos viendo aquí a un discípulo, a un siervo de Cristo, a un esclavo del Señor que no estaba pensando en él mismo, sino que estaba pensando en proteger, en ayudar a los hermanos a que se cuidaran, a que se protegieran unos a otros. Hemos hablado acerca de la urgencia que debemos tener para alertar a nuestros hermanos, la urgencia que debemos tener para cuidar a nuestros hermanos. Hemos hablado acerca de cómo un siervo esclavo de Cristo está enfocado en lo que Dios quiere que él haga.
Y una de las cosas que Dios quiere que un siervo esclavo de Cristo haga, pues es precisamente cuidar a los miembros de la iglesia, especialmente los líderes de las iglesias, líderes en todo contexto, líderes de grupos pequeños, pastores de grupos más grandes, ministros que sirven como ancianos, pastores ancianos y diferentes roles que hay en la iglesia. Todos estamos llamados, en primer lugar, a cuidar de nosotros mismos, pero en segundo lugar también a cuidar del resto de los hermanos. Y al mismo tiempo la iglesia en general, cada uno de los miembros de la iglesia está llamado a cuidar del otro. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, nos dice la carta de Gálatas. Y es porque cada uno de nosotros debemos ayudarnos mutuamente. Esto no es trabajo de una persona o de dos, es un trabajo conjunto. La iglesia en conjunto debe unirse para cuidar uno a otro miembro en la fe, especialmente a los más vulnerables. Y cuando hablo de más vulnerables, me refiero no necesariamente a un hermano que esté enfermo, sino más bien a un hermano nuevo en la fe. Hoy en día tenemos bastantes hermanos que son nuevos en la fe. Tenemos jóvenes cristianos que necesitan muchísimo apoyo de quienes les están discipulando. El discipulado es una herramienta que necesitamos poner en práctica cada día, en cada momento que pasamos también con nuestros hermanos. Pero vayamos un poco más de lleno entonces al sermón de esta mañana. Judas nos ha estado hablando acerca de la importancia de defender nuestra fe. ¿Por qué hay que defender nuestra fe? Porque nuestra fe es la base, es lo que nos sostiene, es lo que nos ayuda a creer que Jesús es el Señor. Si no tenemos fe, hablábamos en el primer sermón que hicimos de esta serie, si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Si no tenemos fe, nuestro bautismo no tiene ningún sentido. Si no hay fe, nuestro arrepentimiento es más bien un remordimiento, pero no estamos confiando en que por fe Jesucristo ha hecho algo tan fantástico por nosotros que nos ha permitido también salvarnos, recibir el perdón de nuestros pecados en el bautismo. Si no hay fe, hermanos, pues no tenemos nada. Y nuestro enemigo, el diablo, buscando a quien devorar, está buscando a los que están vulnerables, a los indefensos, a los que están amargos en sus corazones, a los que tienen crítica en sus corazones, a los que están apartándose del grupo, a todos esos hermanos que de cierta manera se alejan de la congregación, se apartan de los demás, buscan relacionarse más con no cristianos, con personas de afuera, que con personas de dentro de la iglesia. Todos ellos están siendo atacados por el diablo. Entonces es muy importante que como iglesia nosotros cuidemos nuestra fe en primer lugar, pero cuidemos también a nuestros hermanos y advirtamos a nuestros hermanos para que ellos cuiden su su propia fe. Así que estamos todos juntos en esto. No es tarea de uno, de dos o de tres, es tarea de la iglesia y de toda la iglesia. Toda la iglesia debe estar enfocada en cuidar a los hermanos. ¿Por qué? Como decía Judas al principio de su carta, en el verso 4 más bien dicho, se han infiltrado entre ustedes paganos impíos, personas impías que tienen pensamientos fuera de Dios, tienen pensamientos malignos, pensamientos que afectan principalmente la fe de las personas que estaban en la iglesia. Entonces Judas ha estado hablando acerca de estos infiltrados, los impíos que él dice, señalados para condenación. Incluso nos ha dicho cómo son, la semana pasada veíamos, el perfil de un apóstata. Y podíamos descubrir que entre ese perfil, estos apóstatas eran personas que se infiltraban, se confundían entre la gente, pero además eran moralmente o inmorales, básicamente, eran personas inmorales, personas que hacían parecer que lo que ellos hacían era correcto. Entonces muchas otras personas de mente más débil les seguían y probablemente iban saliendo también de la congregación y perdiendo su fe. Entonces debemos identificar a esas personas que son personas que no tienen el espíritu, porque la misma escritura nos dice que estas personas no tienen el espíritu. Si no tienen el espíritu, mis queridos hermanos, no pueden discernir las cosas espirituales. Si no tienen el espíritu, no son movidos por Dios, son movidos por el diablo. Entonces, todo lo que ellos buscan es satisfacción personal. Y hablábamos de eso también la semana que pasó recién. Lo primero que nosotros debemos mirar en este pasaje, pensando en las herramientas, en esas herramientas que Dios quiere darnos también para poder mantenernos firmes en la fe. Una de las herramientas, que no es una herramienta física, no vamos a encontrar una pinza, un alicate, un martillo en esto, no, pero vamos a encontrar algunas cosas que nos pueden ayudar a nosotros a mantenernos firmes
en nuestra fe. Y no solo mantenernos firmes, sino que además defender nuestra fe, ayudar a otros a defender su fe. Así que lo primero que quiero compartir esta mañana es que lo primero que nos indica Judas para defender nuestra fe es que debemos recordar el mensaje que recibimos. Judas le dice a los discípulos que no se olviden, que deben recordar básicamente el mensaje recibido por los apóstoles del Señor Jesucristo, no por cualquier persona. Judas no le está diciendo al grupo de discípulos que debe recordar lo que le dijo el hermano Juanito, Pedrito, no, él le dice el mensaje de los apóstoles. Era el mensaje que en ese momento estaba ayudando a la iglesia a avanzar. Si usted recuerda, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, después que hubo la primera conversión de personas, los primeros bautismos, se nos dice en la Escritura que todas esas personas, todos esos discípulos que se habían bautizado, seguían la enseñanza de los apóstoles. Más adelante vamos viendo también en Hechos cómo los apóstoles dirigían la iglesia, cómo los apóstoles oraban y predicaban para que la gente también fuera alcanzada, cómo los apóstoles daban dirección espiritual, hacían sanaciones también, porque esos apóstoles tenían el poder recibido por Cristo para hacer estas cosas. Entonces, Judas le dice a esta gente, recuerden el mensaje que recibieron de los apóstoles. Ahora, ¿qué señal nos da esto? ¿Qué imagen nos hace ver en esta audiencia? Es que esta audiencia era una iglesia que había estado con los apóstoles, que había recibido el mensaje directo de ellos. No habían intermediarios, como ocurre en otras iglesias. Hoy en día nosotros hemos tenido muchísimos intermediarios que nos hacen llegar el mensaje puro de la palabra de Dios. Pero hay montones de intermediarios hasta que llegue el mensaje a nosotros. Sin embargo, esta iglesia había recibido el mensaje directamente de los apóstoles, así que estamos hablando probablemente de la segunda generación de discípulos, porque están los primeros, los apóstoles que fueron con Jesús, hablando en términos generales. Y después venían las iglesias que habían sido plantadas también por algunos de estos apóstoles. Entonces Judas está hablando a gente que había escuchado de primera mano, de testigos fieles, de testigos oculares, y que habían oído el mensaje, que vivían el mensaje y que ahora se los habían transmitido también a ellos. Así que él les dice, recuerden el mensaje recibido. Muchos de nosotros nos desanimamos, muchos de nosotros perdemos o vamos perdiendo nuestra fe, muchos de nosotros vamos desenfocándonos también porque empezamos a olvidar el mensaje que recibimos. Y cuando olvidamos el mensaje, ocurren cosas trágicas en nuestra vida, porque si el mensaje se sale de nuestros corazones, olvidamos la palabra de Dios, la amargura empieza a entrar en nuestras vidas. La comparación empieza a entrar en nuestra vida porque empezamos a mirar a todos los demás y empezamos a evaluar si estamos bien o si estamos mal en base a todos los demás, pero no en base al mensaje. Así que el llamado a recordar es muy importante. Una de las herramientas para defender nuestra fe es el mensaje que recibimos. Cuando se nos predicó la palabra, cuando aprendimos acerca del sacrificio de Jesús, cuando entendimos que Jesús murió por nuestros pecados y que gracias a ese sacrificio nosotros ahora podemos tener la gracia de Dios para nuestra vida. Entonces debemos recordar siempre el mensaje que hemos recibido. Ahora, el llamado a recordar no es un llamado nuevo. Toda la Biblia está llena y repleta básicamente de mensajes que nos llaman a nosotros en nuestro contexto, tomando obviamente los principios de la Biblia, nos llaman a nosotros a recordar, pero también llaman a los antiguos, a las personas que estuvieron en el Antiguo Testamento. Si usted va rápidamente, no da para leer todos estos pasajes, pero si usted hace un recorrido, por ejemplo, por Deuteronomio capítulo 8, capítulo 9, se va a encontrar cómo Dios está llamando al pueblo a no olvidarse. Y no olvidarse es lo mismo que recordar. Recuerden, no se olviden, no se les vaya a ocurrir pensar que por causa suya es que recibieron esto. No, fue porque Dios nada más lo quiso hacer. Deuteronomio 8, Deuteronomio 9. Moisés advierte al pueblo que no se olviden de Dios y que recuerden lo que Él hizo por ellos para que les vaya bien. En Josué capítulo 1 también hay un llamado al pueblo a recordar el mensaje de Dios entregado por medio de Moisés. En Primera de Crónicas, los Salmos, Isaías, Malaquías, Lucas, Juan, varias de las cartas tienen siempre este llamado a recordar. Recordar es una herramienta poderosa, hermanos. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿De dónde nos sacó Dios?
cuántas cosas nos perdonó, qué oportunidades nos dio, dónde estamos hoy día, gracias a ese mensaje que recibimos del Señor por medio de otras personas. El llamado a recordar es amplio en las Escrituras y lo es así porque regresar al mensaje original, al momento original, cuando recibimos esa palabra que nos trajo luz, que nos abrió los ojos, que nos abrió la mente, que nos permitió visualizar mejor lo que venía adelante, estando con Dios o estando sin Él. Ese mensaje, recordarlo, es sumamente importante para también restaurar nuestras propias convicciones. Muchas personas pasan largo periodo de tiempo sin recordar lo que Dios ha hecho por sus vidas y con el tiempo, la falta de recordar ese mensaje original, esa gracia original que recibimos, ese perdón por nuestros pecados, principalmente nos lleva a olvidar lo que el Señor hizo por nosotros. Y ninguno de nosotros debe olvidarse de lo que Dios ha hecho por nosotros. De hecho, si nosotros miramos, por ejemplo, la carta a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2, versículos 4 al 5, obviamente hablando en un contexto específico para la iglesia de Éfeso en ese momento, pero también nuevamente podemos tomar los principios que se enseñan ahí para traerlos a nuestras vidas, porque está hablando a la iglesia, a una iglesia en particular, pero a la iglesia. El llamado es a recordar, a pesar de todas las cosas buenas que tenía la iglesia en Éfeso, Jesús transmite este mensaje. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Jesús está llamando a la iglesia a recordar, a volver a lo que hacía antes. Y este es un mensaje muy importante para nosotros. Porque muchos de nosotros podemos estar en este tiempo, por ejemplo, que es un tiempo bastante emocional, muy emotivo, el tiempo en que se nos viene la Navidad, más adelante las fiestas de fin de año, más adelante el empezar a recordar todo lo que hemos hecho, porque nosotros recordamos, analizamos lo que hemos hecho durante el año. Si es que queremos mejorar algunas cosas, vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver todo lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, lo que no hicimos, lo que dejamos de hacer para poder corregirlo y también para poder cambiar toda nuestra perspectiva hacia adelante. Pero él le dice a la iglesia, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. La palabra arrepiéntete se traduce como un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Entonces Jesús le dice a la iglesia, recuerda dónde estabas antes, dónde yo te puse, porque nosotros debemos recordar que Jesús nos ayudó a recibir el perdón de nuestros pecados. Y cuando recibimos ese perdón estábamos tremendamente felices y animados. Y al recordar ese momento, a muchos de nosotros las lágrimas empiezan también a salirnos porque recordamos cómo nos sentimos el día del perdón de nuestras faltas, cuando salimos del agua completamente limpios delante de Dios. Es importante recordar, porque cuando recordamos, nuestras convicciones se afirman, nuestra fe se fortalece y podemos compartir con los demás también todas estas cosas tan importantes que Dios ha hecho en nuestra vida. Recordar nos ayuda a recuperar la memoria en cuanto a lo que Dios ha hecho por nosotros y nos permite reaccionar y recordar, valga la redundancia, nuestro compromiso con el Señor. Yo recuerdo ese día que salí del agua y que entré al agua también, con la convicción de que Jesús era mi Señor y Salvador, que le iba a seguir a Él en medio de cualquier circunstancia, y hasta el día de hoy ha sido así. Mi esposa también, con 30 años en la fe, ella decidió un día seguir al Señor, a pesar de toda la contradicción y las cosas que estaban alrededor suyo pasando en ese momento, ella decidió que no había ninguna mejor opción que seguir al Señor. Y usted, mi querido hermano, usted también hizo el mismo compromiso. Recuerde el compromiso que hizo con el Señor. Ese compromiso no lo hizo con las personas, lo hizo con Dios. Es un compromiso serio, es un matrimonio serio. No es para ser infieles con Dios, no es para alejarse de Dios, no es para apartarse de Él. No, no, no. Es para estar siempre a su lado, a pesar de las consecuencias, a pesar de los tiempos buenos y los tiempos malos. Recordar nos ayuda a volver a ese momento. Así que hoy día yo espero que usted pueda recordar ese momento y al mismo tiempo se vuelva un cristiano, una cristiana, sin importar cuánto tiempo tenga en la fe, lleno o llena de gratitud hacia lo que Dios ha hecho, porque Él nos entregó la salvación.
Así que lo primero que tenemos que hacer es recordar el mensaje recibido, porque eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a defender lo que es nuestro, lo que nos pertenece y lo que Satanás quiere robar de nuestros corazones, de nuestra vida. Así que recuerde el mensaje que recibió, el mensaje que aprendió, recuerde el evangelio de salvación en ese momento y recuerde cómo estaba usted en ese momento para que vuelva a practicar las mismas cosas que hacía ayer. En segundo lugar, lo primero veíamos, debemos recordar, porque recordar trae a la memoria todo lo que Dios ha hecho por nosotros y nos devuelve también la gratitud. Y si recordamos lo que Él hizo por nosotros, si somos agradecidos, vamos a purificar nuestros corazones también hablando de todas las cosas que no están bien delante de Dios. Pero en segundo lugar, debemos mantenernos en el amor de Dios, mantenernos en el amor de Dios. Mantenernos en una relación muchas veces no es fácil porque las relaciones entre personas, por ejemplo, son bastante difíciles. Generalmente hay decepción en las relaciones de pareja, en las relaciones de amigos, generalmente hay conflicto. Y si uno no está dispuesto a pagar el precio para seguir construyendo una amistad o una relación con alguien que le ha decepcionado, con alguien que le ha defraudado o con alguien que le ha herido, pues no se va a mantener en esa relación. El tema es que nosotros debemos mantenernos en nuestra relación con Dios, porque no existe un consuelo más grande que el amor de Dios. Y Judas dice, manténganse en el amor de Dios, manténganse en su misericordia, porque ¿qué hay fuera de la gracia de Dios? Si nosotros pudiéramos mirar, si pudiéramos ubicar la gracia de Dios como una tela, como una cortina que aparece cubriendo una ventana. Yo tengo una cortina que al lado mío ahora, que está cubriendo también la luz que entra por la ventana porque es de día, ¿no? Entonces, si yo abro la cortina, voy a mirar inmediatamente lo que hay fuera del cuarto. Voy a estar mirando. Si nosotros pudiéramos mirar a través de la gracia de Dios, si pudiéramos abrir la cortina de la gracia de Dios para mirar fuera de lo que es la gracia de Dios, es decir, para todo lo que está fuera de la gracia, veríamos un mundo completamente perturbado, decepcionado, abatido, engañado, como ovejas sin pastor. Eso fue lo que Jesús vio cuando sintió compasión de las personas que él miraba, porque él dice en las Escrituras, siento compasión de ellos, porque son como ovejas sin pastor. El mundo fuera de la gracia está completamente perdido. No tiene lo que nosotros tenemos. Y por ende es tan importante mantenernos en esa gracia del Señor, porque si usted se aleja de la gracia, usted empieza a vivir en el mundo. Usted empieza a enfrentar las situaciones que podría vivir con Dios, por ejemplo, alguna enfermedad, alguna pérdida, alguien que se ha muerto en nuestras familias que amamos mucho. ¿Se imagina lo que es sufrir las pérdidas, pero fuera de la gracia, a solas? Pues muchos de nosotros estábamos así antes también, por eso es bueno tomar la base que empezamos a hablar hace un momento, el principio de volver a recordar, pero además de mantenernos. Ahora, mantenernos implica quedarnos ahí. Es como el matrimonio. En el matrimonio ocurren situaciones desafortunadas, ocurren cosas que para nosotros no son bendiciones, pero sin embargo, y a pesar de todo eso, nos mantenemos ahí porque amamos a Dios y porque amamos nuestros cónyuges y queremos estar bien con ellos, queremos dar para ellos. No nos mantenemos en el amor de Dios cuando nos apartamos de las relaciones y empezamos a dividirnos, a separarnos, a ponernos egoístas unos con otros. No, eso no es mantenerse en el amor de Dios. Mantenerse en el amor de Dios implica amarle a Él y amar al prójimo, porque de lo contrario somos unos mentirosos, de acuerdo a lo que dice la carta de Juan. No existe un consuelo más grande para el cristiano que el amor de Dios. Si usted toma un par de segundos y va conmigo a la carta de los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 4, en el versículo 14, capítulo 4, versículo 14, se nos habla acerca de que nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Y dice así el versículo 14, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando de Jesús.
Jesús, así como se compadeció de esas personas que estaban como ovejas sin pastor, de los que estaban con hambre, de la mujer que había perdido su hijo, de los endemoniados que estaban sufriendo tanto, Jesús se compadece también de nosotros y por ende, el versículo 16 nos dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Nosotros necesitamos la gracia de Dios para sobrevivir, no para sobrevivir, para vivir también en nuestra fe. Porque todos los días somos bombardeados por cosas negativas. Y muchas veces recordamos más lo negativo que lo positivo que Dios está haciendo en este mundo. Nosotros somos lo positivo. Nosotros los cristianos somos lo positivo para este mundo. Recuerden lo que dice Jesucristo en el Sermón del Monte. Ustedes son la sal. Ustedes son la luz. Eso somos nosotros, somos lo positivo para este mundo, somos energía positiva, somos vidas positivas que estamos aquí para no cubrirnos con un cajón o no cubrirnos con toda la mala onda o la mala fortuna que hay en el mundo, sino más bien para cubrirnos de buenas noticias, para cubrirnos de gracia. ¿Y por qué? Porque si estamos llenos de gracia, si estamos cubiertos de gracia, vamos a poder entregar gracia a los demás también. Recuerde que nuestra vida cristiana se define como dar para los demás. Estamos llamados a negarnos a nosotros mismos, para amar a Dios, para amar a los demás, para servir, para ser más discípulos, para que la gente conozca el mensaje de salvación. Así que debemos mantenernos en el amor de Dios. Ahora, la palabra mantenernos también se traduce en otras versiones como conservarse. Conservarse es algo que está apartado, que se ha apartado. Es como cuando usted toma un vaso especial y lo utiliza para ciertos líquidos. El apóstol Pablo nos habla también en una de sus cartas a Timoteo que hay vasos de barro y que hay vasos de oro para asuntos diferentes. Entonces, nosotros debemos entender que debemos conservarnos para el Señor, debemos mantenernos puros para el Señor. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta que debemos ser santos. La palabra santo implica apartarse, no alejarse de la gente, apartarse del mundo y no alejarse de la gente, repito nuevamente, sino apartarnos de las influencias del mundo, de lo que el mundo hace. ¿Para qué? Para estar bien con Dios. Así que otra herramienta que tenemos para defender nuestra fe es conservarnos en el amor de Dios. Es muy importante esta palabra, porque está conjugada además en el modo imperativo. No es simplemente una idea buena que Judas le está transmitiendo a la iglesia, no, él le está diciendo ustedes deben conservarse, mantenerse en el amor de Dios, estar ahí. Y es tan imperativo porque es una orden básicamente. Judas le está ordenando por medio de Dios a, a Dios por medio de Judas está ordenando a la iglesia a que debe mantenerse en su amor. No hay un amor más grande que el amor de Dios. Ahora, ¿qué significa para nosotros amar a Dios? Obviamente significa obedecerlo, y usted tiene ese concepto claro aquí en la mente. Si yo amo a Dios, obedeceré a Dios. Así que debemos considerar mucho, no solo la obediencia, sino también lo que significa amar a Dios. En Primera de Corintios 13 se nos da una lista tan grande de lo que significa amar. Las cualidades del amor perfecto que deben desarrollarse en nosotros son partes de mantenernos en el amor de Dios. Estar en las buenas y en las malas, como en el matrimonio. Muy importante. Debemos mantenernos obedientes a Dios, a pesar de las corrientes de influencia que puedan estar rondando por nuestro entorno. Así que para defender nuestra fe, debemos mantenernos obedientes a los mandatos de Dios, recordando el mensaje que se nos entregó. En tercer punto, Judas nos dice que debemos seguir trabajando en nuestra fe, edificándose sobre la base de su santísima fe. Hay un tipo de mensaje que a mí realmente me frustra cuando lo escucho incluso de mis propios hermanos en la congregación. Y que es esta idea de que uno debe quedarse quieto básicamente, sin hacer nada. Orar, pedirle a Dios, decirle a Dios lo que pasa y quedarse ahí, esperando que el milagro ocurra. Pues déjeme decirle una cosa. Nosotros hemos sido llamados para creer en el Señor, pero para desarrollar nuestra fe. Nosotros debemos crecer en nuestra fe y para crecer en nuestra fe debemos trabajar juntos, edificándonos sobre la base de nuestra fe santa.
Ahora, la palabra edificar nos lleva al contexto de la construcción, nos lleva a trabajar. Edificándose implica trabajar unos con otros, unos para otros, trabajar, permanecer enfocados en lo que debemos desarrollar. Si hay áreas débiles en nuestra vida, debemos trabajar para que esas áreas débiles se fortalezcan. Debemos trabajar para que las áreas fuertes sigan creciendo y podamos servir mucho mejor al Señor. Es verdad que nuestra fe es valiosa. Pedro nos dice que nuestra fe es muy valiosa, que tiene mucho valor, y también nos dice que nuestra fe necesita pasar por la prueba de purificación, y esta se realiza por fuego. Si usted lee 1 Pedro 1, versículo 7, se va a dar cuenta cómo el apóstol está diciendo que nuestra fe debe ser acrisolada. El crisol era una fuente de metal donde se ponía el oro, y ahí se derrite el oro, o los metales se derriten en esa fuente para poder vaciarla en algún recipiente y armar alguna figura de oro para armar los lingotes. Debe derretirse el oro. Y nuestra fe es más valiosa que el oro y debe ser probada en el crisol de las pruebas. Las pruebas a veces son tremendamente difíciles y parece que nos estuviéramos quemando en medio de ellas. Pero ahí es donde nuestra fe es probada, ahí es donde nuestra fe es edificada, cuando compartimos nuestra fe con otros hermanos, cuando compartimos nuestra fe con la gente que no tiene a Cristo, y ellos vuelven también o se vuelven al camino. No es fácil trabajar cuando estamos afectados por alguna situación difícil, pero déjeme decirle una cosa, nuestro carácter no crece ni madura si no enfrentamos situaciones difíciles. Nuestro carácter crece, nuestra confianza en Dios crece, nuestra fe en Dios crece cuando pasamos por pruebas y esas pruebas nos permiten crecer y desarrollar aún más nuestra fe. Entonces hemos visto tres cosas hasta aquí. Es bien importante considerar que para mantenernos firmes en nuestra fe, enfocados para desarrollar nuestra fe, debemos recordar el mensaje que hemos recibido. Debemos recordar, debemos mantenernos en el amor de Dios, en la gracia, porque es el lugar seguro donde podemos ir cuando tenemos alguna situación difícil. En tercer lugar, debemos trabajar en nuestra fe. Pero Judas le agrega otras cosas. También él dice que debemos orar en el Espíritu. No solo debemos ponernos a trabajar para crecer en medio de las pruebas, sino que debemos permanecer en oración. La oración es una herramienta poderosa y muchos de nosotros no hemos descubierto todo el potencial que tiene, todo el poder que tiene, pero la oración tiene un poder tremendo. Debemos orar en el Espíritu, es decir, mantenernos conectados con Dios. Para orar en el Espíritu, yo creo que necesitamos purificar nuestros corazones, purificar nuestra vida para que nada interrumpa la conexión directa que tenemos con Dios, porque tenemos conexión directa con Dios. No tenemos intermediarios mundanos. El único intermediario es Cristo, pero Cristo y Dios son lo mismo. Cristo, Dios y el Espíritu Santo son la Trinidad. No hay diferencias. Si oramos al Señor, oramos a Dios y el Espíritu nos escucha. Entonces debemos tener la línea limpia y para eso debemos confesar nuestros pecados. Confiésense unos a otros para ser sanados y oren unos a otros. La oración del justo tiene mucho poder, nos dice Santiago. Y es así, debemos tener oración constante. Si hay algo que impide nuestra comunión con Dios, debemos apartarlo de nuestra relación con el Señor, de nuestra relación con las personas. Si hay algo que tenemos con algún hermano, debemos solucionarlo urgentemente para poder seguir conectados con Dios por medio de la oración. Así que es muy importante. Judas también dice que debemos tener compasión de todos. No debemos mirar a la gente de mala manera. La compasión es lo que nos ayuda a no ser autómatas o déspotas con las personas. La compasión nos ayuda a ser humildes y a conectar, a ser empáticos con las necesidades que tienen los demás, incluso de los que se han apartado de Dios, porque a veces somos críticos hacia los hermanos que han dejado a Dios. Empezamos a criticar o a juzgar a las personas que se han ido. E incluso cuando regresan, muchos podemos tener el corazón del hermano del hijo pródigo, que se puso mal porque papá estaba súper feliz y hasta armó una fiesta y lo vistió nuevamente al muchacho porque había vuelto a casa. Nosotros debemos tener compasión de todos, sí, de todos, de
De esa persona que le quitó el dinero, sí, debo tener compasión. De esa persona que lo humilló, también debo tener compasión. Nuestra compasión debe ir creciendo cada vez y necesitamos fe para crecer en la compasión. Recuerdo que en una ocasión los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? Y Jesús le respondió con lo que yo considero una tremenda bomba para ellos, porque les dijo, debes perdonarlo siempre. Siempre le quiso dar a entender. Y ellos le dijeron, ayúdanos, danos más fe. Es una cosa de fe. La compasión nace cuando nos ponemos en los zapatos del otro. Pero para ponernos en los zapatos del otro debemos también hacer como el Señor. Debemos tener fe para creer que Dios puede hacer incluso un cambio en una persona que hoy en día está muy alejada de Él. Si somos compasivos, entonces Dios nos tratará con compasión. ¡Qué regalo! Porque eso es lo que nos dice Mateo 5, verso 7 también, en las bienaventuranzas. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Y no compasión de cualquier persona, sino que la compasión de Dios. Es un don de Dios la compasión. Entonces Judas nos está llamando así, por medio de estos hermanos en el primer siglo, a crecer en nuestra relación con el Señor, porque no es fácil ser compasivo con alguien tan malvado como estos apóstatas que estaban haciendo muchas cosas malas en la iglesia. Sin embargo, debemos ser compasivos. La compasión es una herramienta que tenemos nosotros para luchar y defender nuestra fe. También Judas le dice a la iglesia, sálvenlo de las llamas. Hermanos, nosotros no podemos dejar que un discípulo de la iglesia, un cristiano, se vaya con Satanás. No podemos dejar que se arreglen solos. Debemos cuidar de nuestra gente. Y este es un llamado para todos nosotros. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, debemos cuidar nuestra familia, nuestra gente, nuestros hermanos. Debemos llamarnos unos a otros. Y esto es un mensaje del que no me canso de transmitir. Debemos estar pensando, orando unos por otros, llamándonos unos a otros. Porque es importante, cada alma, cada persona que el Señor ha salvado ha costado mucho. Y estamos llamados unos a otros a cuidarnos. Así que la compasión también nos puede llevar a querer ayudar a las personas que están cayendo en el fuego. Si estamos viendo que un hermano se está metiendo en problemas, que va a caer en pecado o que ya está y no sabe cómo salir, pues no lo podemos dejar así. Debemos ayudarlo entre todos para que él pueda salir y pueda volver al camino. Así que debemos ser oportunos. Debemos ayudar a las personas que se están yendo, ayudar a los hermanos que están cayendo. Por último, Judas nos dice que para defender nuestra fe debemos mantenernos apartados. Y ya sé que hablé un poquitito acerca de esta idea de consagrarse, de conservarse. Pero Judas dice, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Hermanos, hay una tendencia de pronto, hay una tendencia en buscar las malas influencias para que sean amigos nuestros. Los cristianos somos la influencia. Nosotros somos la influencia. Nosotros debemos ayudar a la gente a volverse al Señor y lo hacemos con una buena actitud, con un buen carácter. Obviamente ninguno de nosotros es perfecto. Todos pecamos y todos erramos, todos nos enojamos en algún momento del día o de la semana o del mes. Pero aún así, somos nosotros los llamados a ser influencia para los demás. Entonces, apartarnos implica tener cuidado de las relaciones que puedan ser negativas para nuestra fe. Porque recuerde que el principio aquí, que el asunto central en la carta de Judas es defender nuestra fe. Y si nosotros vemos que hay personas que afectan nuestra fe, pues no vayamos allá, no nos acerquemos ahí, alejémonos. Y esto usted puede decir, pero es contradictorio porque Jesús nos manda a evangelizar a todas las personas. No, no es contradictorio cuidarse. Yo no estoy diciendo que no debemos ser evangelísticos, que no debemos invitar a las personas. Lo que estoy diciendo es que no debemos comprometer nuestra salvación con otras personas. No debemos comprometer nuestras convicciones. No debemos decidir en base a lo que hacen las personas que no son cristianas. No debemos decidir en base a la escala de valores del mundo. Nosotros tenemos nuestra escala de valores y es la Biblia. Debemos mantenernos apartados emocionalmente cuando estamos conectando con alguien que no es cristiano.
Esto es algo muy importante, lo hablábamos hace una semana atrás también con la iglesia. La importancia de no entregar nuestro corazón a alguien que no ama a Dios. Si usted entrega su corazón a alguien que no ama a Dios, hay una gran posibilidad de que esa persona le aparte a usted de la fe. Porque muchas personas no están deseando que los cristianos sigan a Dios. Recuerde que el apóstata busca cosas que le complacen a él mismo. La gente del mundo busca cosas que le complacen a ellos mismos. Obviamente hay excepciones. Hay personas que tienen mucha compasión por otros. Hay personas que aún no siendo cristianas, obviamente desean el bien para los demás y no van a hacer algo malo para usted porque tienen buenos principios, tienen buenos valores, han tenido buena formación. Pero hay otras personas que realmente no desean que usted esté con Dios. Así que dice Judas, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo, porque esa gente, impíos, pecadores, malvados, no son una buena influencia para nosotros. Hermanos, el llamado es a mantenernos apartados de la contaminación del mundo. Y es vital para quienes estamos consagrados a Dios. Recuerdo esta escritura en Daniel capítulo 1, cuando a Daniel le dicen que coma o le dan a comer la comida del rey y él tomó la decisión, la determinación en su corazón de que no se iba a contaminar con la comida del rey. Usted puede leer Daniel capítulo 1, si no me equivoco, en el versículo 8, para que pueda ver cómo este hombre tomó la decisión en su corazón de no contaminarse con la comida del real y decidió optar por comer comida que él conocía, comida que no iba en contra de Dios. Por favor, mantengámonos apartados de las malas influencias, porque las malas influencias tienen un potencial tremendo para apartarnos de la fe. El mundo atrae, mis queridos hermanos, el mundo atrae a la carne y nosotros estamos en una lucha siempre constante entre lo que la carne quiere y lo que el espíritu desea. Así que en conclusión, Judas nos da estas herramientas para poder mantenernos firmes en la fe. Y se las voy a repetir rápidamente. Podemos mantenernos firmes en la fe recordando el mensaje recibido, manteniéndonos en la gracia o el amor de Dios, edificándonos, es decir, trabajando nuestra fe juntos, individualmente, pero juntos, orando constantemente en el Espíritu Santo, teniendo compasión de todos, salvando a las personas que están ahí, incluso quemándose, para ayudarlas a volverse a Dios y manteniéndonos apartados de las malas influencias. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención.